Hello guys, el día de hoy empezamos a trabajar con nuestro libro, el Student Book. Nosotros tenemos dos, Workbook, Student Book, pero esta vez empezamos ya con el Student Book y empezamos con esta página, ¿ok? Con este ejercicio donde estuvimos leyendo acerca de algunas cosas que usamos en la escuela, como pencil case, notebook, book, y tenemos esta pequeña historia, ¿ok? Dice, it's time for school. Come on, Jenny. Say, where's my pencil case? It's on the desk. Thank you, Jamie. Okay. Spark. Where's my notebook? It's on the shelf. Thank you. Where's my book? It's on the chair. Thank you. Where's my backpack? Look, Jenny. It's under Max. Oh, Max. Ok. Esa es la pequeña lectura que estuvimos haciendo. Y para después contestar, responder a las, o más bien unir el ejercicio que tenemos en esta página. En el libro está diferente, aquí lo tengo yo de esta forma, pero pues es lo mismo. Dice, the notebook is on the shelf. ¿Cuál de estas será? The notebook, la libreta, on the shelf. Ok, pues entonces es esta de aquí. Is on the shelf. The book is on the chair. The book is on the chair. Pues aquí está el libro. Book. Ok. The backpack is under Max. The backpack. Pues acá está. The backpack. And the last one, the pencil case is on the desk. Esta de aquí. Ok. Listo. Tenemos todas bien. Ok. La segunda parte o el segundo ejercicio fue este de aquí. Okay. Y teníamos que decidir qué es lo que nos decían o qué es lo que estaban haciendo estos niños. Dice Jamie, first of all, primero, ¿quién es Jamie? Pues es el niño, ¿verdad? Y nos dan dos opciones. Jamie is taking a bath o combing his hair. Cepillándose el cabello. Combing his hair, right? Ahí está. Muy bien. Number 2. Mom is eating or talking on the phone. Yo creo que talking on the phone. Yes. Next. Dad is drinking or making lunch. Yo creo que making lunch. Ok. Y vamos a checar. Yes. Making lunch. Max is, who's Max? ¿Quién es Max? The cat, right? Yes, Max is sleeping or playing. Well, the cat is lazy, so the cat is sleeping. Max is sleeping. Listo, right? Entonces, ese fue el segundo ejercicio. Y pues ahí estuvimos practicando algunas otras cosas, pero esto fue todo lo que estuvimos haciendo con nuestro libro. Por ahí muchas gracias a los que trajeron su tarea. Ahorita les pongo por ahí unas fotos donde me lo presentaron, lo hicieron muy bien los que la trajeron, así que muchas gracias por eso. Thank you very much because you brought that homework. Entonces, pues bueno, eso es lo que estuvimos haciendo el día de hoy en la clase. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, kids. Bye, bye.